días, amigas y amigos de Retos Femeninos. Como cada semana, soy Lucía Legorreta y me da muchísimo gusto darles la más cordial bienvenida a este programa Ser Mujer, con temas que estoy segura son de tu interés y te van a servir y ayudar muchísimo. El día de hoy nos acompaña nuevamente Patti Garza. Ella es doctora en filosofía, comparte contenido con alto valor con el fin de mejorar la vida de las personas y hacer un mundo mejor. Patti es conductora de radio y conferencista. Los valores en los que basa sus contenidos son principalmente la dignidad humana, el valor de la vida, el cuidado del medio ambiente, Dios, la familia, la realización personal, la plenitud y la felicidad. Y el día de hoy vamos a platicar sobre un tema difícil, pero un tema importante que todos y todas debemos de conocer. Heridas de la infancia. Patti, ¿cómo estás? Bienvenida a Ser Mujer en Retos Femeninos. Hola Lucy, qué gusto me da verte nuevamente. Te abrazo a ti y a tu público. Oye, Pati, pues mira, esto yo sé que es un término que yo creo que prácticamente todos hemos escuchado, ¿no? Que si tuviste alguna cuestión en la infancia y demás, pero yo quería platicar contigo qué tanto ahora tenemos nosotros que, pues que buscarle, ¿sí? Porque por ahí dicen que a veces el que busca encuentra, o qué tanto si realmente sientes que tienes alguna necesidad, entonces vale la pena hacerlo. ¿Cuáles son las heridas de la infancia? Bueno, empezando por ahí, pero sobre todo mi inquietud va es en qué momento tenemos nosotros que meternos, ¿no? A buscarlas o si no, no tenemos ninguna, pues, ningún asunto pendiente por ahí, si podemos seguir por nuestra vida. Así es, Lucy. Fíjate que es muy buena la pregunta que haces porque ha cambiado conforme a las generaciones, ¿no? Ya ves que están los boomers, la generación X, la generación Z, ¿no? Todas estas generaciones, los pandemias. Pero las generaciones anteriores, sobre todo los boomers, veían la terapia o el hablar de sus sentimientos o del hablar con alguna persona, un especialista, como algo malo, ¿no? Sobre todo un psicólogo, un psiquiatra. Yo lo veo todavía, pues, con mis padres, ¿no? Con amigos de mis papás o abuelos, que les dices, oye, pues mira, ¿por qué no hablas esto en terapia? ¿Por qué no vas con alguien? Y dice, pues yo no estoy loco. Yo no estoy loca, ¿cómo crees? ¿Cómo voy a contarle mis cosas personales a alguien? Mucho esto de la frase, la ropa sucia se lava en casa y se queda en casa y ahí se debe de quedar. ¿Cómo ibas a ir con un loquero? Valga la redundancia, Lucy, ¿cómo voy a hablar de mis sentimientos? ¿Cómo hablar de mis heridas? Pero esto solo llevó a toda una generación o a muchas generaciones anteriores a llevarse estas heridas a la tumba, a llevarse muchas veces este dolor a la tumba. Y cuando me ha tocado hablar con personas que deciden abrirse después de mucho, hay personas que vienen cargando estas heridas, Lucy, y tú lo sabes, Claro. 40 años, 50 años, 60 años. ¿Para qué? ¿Para qué cargar tantos años con esto, digo yo, cuando puedes deshacerte de esa piedra, de ese dolor? Claro, toda herida va a cicatrizar, ¿no? Pero no es lo mismo tener la cicatriz ahí de, ay, mira, cuando me caí, que la herida abierta, supurando, doliendo, ardiendo, es muy diferente. Entonces, ¿cuándo hay que empezar a tratar nuestras heridas? Pues lo más pronto en relación a cuando surgieron las heridas, Claro, por supuesto. ¿no? Ahora, Y ¿cuáles, la cuáles vendrían siendo esas para ti? Porque a veces, como tú bien dices, ¿no? Traes algo atorado, yo digo mucho, y como que no sabes de dónde viene, no sabes por qué. Hay gente que es más reflexiva, hay gente que sí se Ujú. va hacia atrás, pero hay otra gente que va, que sigue por la vida y sigue tomando decisiones y demás, y no hace un alto y dice, ¿por qué me está pasando? ¿Por qué soy así? ¿Por qué tengo ese comportamiento? ¿Cuáles vendrían siendo? Digo, yo sé que esto es tema digo, muy amplio, hay libros escritos sobre esto, pero tratando de concretizar, ¿no? ¿Cuáles vendrían siendo? Se habla de 5 heridas de la infancia, ¿cuáles vendrían siendo, Pati? Así es. Pues estas heridas, como tú sabes, Lucy, son las heridas que se causan generalmente en la infancia, a veces tienen repercusiones, bueno, siempre tienen repercusiones en la edad adulta, pero a veces también podemos crear estas heridas en la edad adulta, pero donde más nos marcan es en la infancia. Entonces son las heridas del abandono, el rechazo, la humillación, la traición y la injusticia. Entonces serían las 5 heridas que de alguna manera sufrimos en la infancia. La mayoría de las veces, aunque no exclusivamente,
son causadas tristemente o felizmente por nuestros padres, Ujú. ¿no? Y luego aquí viene una pregunta, Lucy, que no sé, seguramente te la has seguido o la has escuchado, ¿no? Que dicen, "¡Ah! ¿Y yo como padre, cómo le hago para no causar heridas en mis hijos? ¿No? Pues no, no hay forma. Es que como padres, siempre vamos a causar heridas en nuestros hijos. Entre más estudiemos, la posibilidad de que las heridas sean más suavecitas, ¿no? Porque hay de heridas a heridas, ¿no? No es lo mismo un rayoncito que una herida con un cuchillo, ¿no? Pues las heridas pueden ser más suaves, porque también depende mucho de la interpretación que cada individuo le da a las heridas. Pero como papás también siempre vamos a causar heridas. Lo cual me lleva nuevamente a tu primera pregunta, Lucy. Entonces, ¿cuándo me tengo que empezar a preocupar por sanar mis heridas? Bueno, como individuos, los padres nos crían, pero a partir de los 18, los 21 años, cada quien ya es responsable de su salud emocional, ¿sí? O sea, ya no puedes estar a los 50, 60 diciendo, es que es por culpa de mis papás que yo no tengo trabajo. A ver, espera. O es por culpa de mi mamá, es por culpa de mi papá que... No, o sea, sí hay una herida ahí, pero a partir de cierta edad, tú ya eres responsable de tu salud emocional. Y si hay algo que tratar, pues te invito a que lo trates. Pero mira, vamos, por ejemplo, vamos a tomar un ejemplo, ¿no? La herida del abandono, ¿no? El papá Ujú. lo puede hacer, o el papá y la mamá, ¿no? Puede ser alguna cosa más consciente, que no tuvieran la madurez para educar a sus hijos y que no les hicieron el caso que debían de haber hecho, la educación, los abandonaron. Puede ser también un abandono, pues obligado, vamos a llamarlo así. Y sí, yo conocí a una madre soltera que me dice, pues es que yo tuve que trabajar toda mi vida para sostener a mis hijos y hasta cierto punto, pues sí, sí los abandonaba, pero no porque quería, sino porque tenía Claro. yo que hacerlos. Y también hay un tipo de abandono que es totalmente inconsciente, Pati, que piensan ellos que están haciendo bien y sin embargo están muy abandonados. Pero ahí entonces, ¿cómo hacerle? Porque generalmente repetimos conductas, ¿no? A veces tú te abandonaron tus papás y como tú creciste pensando que esa era la educación, vuelves a cometer el mismo error. O hablabas tú de la herida de la humillación. O sea, papás que Ujú. te humillaban, que te hacían, que te decían palabras malas, y luego tú te ves haciendo lo mismo con tus hijos y dices, ¿por qué lo estoy haciendo otra vez? Claro, porque la herida se cuela, como tú lo sabes, Lucy. La herida se cuela. Muchas veces uno, aunque trate de que no pase, la herida se vuelve a colar a veces en la familia. Y como dices, a veces uno dice, ay, pero ¿cómo? O sea, de pronto llega la noche y dices, pero ¿cómo le dije esto a mi hijo? ¿Cómo le digo? En el mejor de los casos, ¿eh? Porque hay quien nunca se hace consciente de esto. Pero quien se hace consciente en la noche dice, caray, ¿cómo hice esto si esto me lo hacían a mí? Es normal, la herida se acuerda y aprendemos muchas veces a ser padres como fueron nuestros padres con nosotros. ¿Cómo cambiar eso? Pues sí, estudiando, informándonos. Yo no digo que agarren un libro así grandototote, de esos así chonchos, de psicología. No, no, pero por ejemplo, escuchando este tipo de programas, ahorita hay tanto acceso a la información, buscando un especialista. ¿Cómo puedo ir sanando esto? Con libros un poco más sencillos que me enseñen esa parte de cómo no lastimar tan fuerte, por lo menos, como a mí me lastimaron. ¿Cómo puede Porque ser aparte la vamos de usando traición? máscaras, ¿no? Ujú. Claro, ¿y cómo puede ser la de traición, Pati? Esa como que no me queda muy clara. O sea, la herida de traición, o sea, ¿cómo puedes tú sentir esa herida? Así es, fíjate que es cierto, esa herida entre traición y justicia y luego hay una Sí. como que es medio conflictivo, ¿no? Bueno, la persona que tiene la herida de traición, pues ahí valga la redundancia, es una persona que se siente traicionada de niño. Vamos a ver, son personas que papá o mamá les hizo daño, a veces haciéndole daño también al otro progenitor. La persona que tiene la herida de la traición desarrolla una conducta, fíjate, de adulto muy responsable. Una persona que extrañamente como adulto es muy responsable, es una persona que no tolera la traición, porque de niño se sintió traicionado. Eh, Mm, pero también es una persona que se impacienta mucho, ya de adulto, es una persona que tiende a ser muy puntual, pero le molesta que los demás sean impuntuales.
Es una persona que sufre cuando no está controlando su entorno, ¿sí? Y es una persona que le cuesta delegar, porque delegar implica confiar en otros. Le cuesta confiar en otros, porque de niño se sintió, o niña, se sintió traicionado, se sintió que le mentían. Le aterroriza como adulto que alguien le mienta. Esa, Imagínate una relación de pareja en que alguien, él o ella traiga la herida de la traición, entonces no puedes confiar en la otra persona. exacto, Lucy. Pero, a ver, lo que es cierto es que todos tenemos una herida, Lucy, ¿no? Entonces, más bien, a ver, ¿yo con cuál me identifico para empezarla a trabajar, ¿no? Este tipo de cosas. Entonces, bueno, esta herida, pues sí se puede sanar. ¿Cómo la podemos sanar? Pues, primero que nada, hay que recordar ser nosotros mismos, no tenemos que estarle demostrando nada a nadie, podemos vivir libres, sin tener que controlarlo todo, no hay que tener todo bajo control. Pues, todos tenemos fallas, todos tenemos defectos, todos somos vulnerables. Hay que aceptar también a las personas como son. Yo diría relajarse un poco más en la vida, Lucy. La Sí. persona que tiene la herida de la traición, creo que tiene que relajarse un poco más. Claro que esto todo es con una serie de pues, mucho trabajo, ¿no? No nada más porque Patty dice, ay, ya relájate. Ay, pues sí, ya me relajé. No, es No, una pero serie. ¿sabes qué, Pati? Que Ujú, hasta qué punto, y eso es lo que yo te ponía al principio, hasta qué punto tenemos que irnos demasiado a la infancia, o hasta qué punto, como tú bien dices, ¿no? Me responsabilizo de la vida. Yo me acuerdo que decía Virginia Satir, infancia no es destino. Y hay veces que ujú. nos las pasamos echándole la culpa a todo lo que nos pasó cuando éramos pequeños y no tuvimos papás perfectos, así como que nosotros tampoco somos papás perfectos. Entonces, yo mi duda es qué tanto te tienes que voltear, ¿no? Y decir, a ver, ¿qué me pasó? O nada más es reflexionar, como tú dices, oye, así era mi papá, era una papá con estas características, mi mamá, y ya parto de la base, tomo lo bueno, no repito los mismos errores, ¿sí? Pero veo, me responsabilizo de mi vida. Creo que también tiene mucho que ver, Lucy, de, pues no sé si llamarle suerte o de las circunstancias de nuestra infancia. Porque hay infancias mucho más sencillas que otras, tú lo sabes. Sí. Y hay historias terribles, hay historias desgarradoras, hay unas historias llenas de abuso, de dolor, que van a causar problemas grandes en la edad adulta. Entonces, hay heridas que son muy marcadas. En esos casos, siempre vale la pena hacer un trabajo fuerte con la ayuda de alguien más. Cuando las heridas son pues superficiales, sencillas, lo que yo te digo, ¿no? Rasguñitos, ¿no? Algo no tan fuerte, pues puedes hacer una reflexión personal. Pero cuando hay heridas tan profundas, Lucy, es como ir al doctor. Si es un pequeño raspón, pues te lo curas en casa con tantito alcohol y te pones una curita. En 1 o 2 días estás como si nada. Pero cuando te cortas el dedo y tu dedo te queda ahí colgando, pues sí vas al doctor a que te cosan. Y es el mismo el trabajo aquí pues del psicólogo, de la persona que te va a dar terapia. Es alguien que te va a ayudar a coserte el dedo. ¿Y qué otras manifestaciones tiene para que puedan ahora sí que comprender, aceptar, ¿no? Sobre todo las personas que nos están escuchando, en las otras, ahorita nos mencionaste muy claro, ¿no? Toda esta idea de la traición, las otras, ¿cómo podríamos darnos cuenta si las tenemos? Vamos a empezar con la del rechazo, porque muchos dicen que es la primera herida que tenemos, porque se comenta, ¿verdad? Que esta herida se puede sentir desde el vientre materno. Entonces, por ejemplo, en caso de que, pues, por muchas razones de la vida, mamá tenía miedo, mamá se sentía angustiada, mamá le decían aborta, papá la abandonó, muchas cosas que duelen mucho en la vida, pues en algún punto mamá sintió probablemente rechazo eh, del bebé, incluso en el vientre materno. Y al parecer, pues el fetito ya empieza a sentir este rechazo. Entonces puede ser desde ahí, o puede ser ya más grandes, ¿no? Que papá quería un niño y tuvo una niña, y entonces le dice, no, tú cállate, o lo que sea, ¿no? Que la rechazaba. Hay muchas formas de esta herida, pero la persona que tiene esta herida ya en la edad adulta, ¿cómo se va a dar cuenta? Es una persona que tiende a pasar desapercibida. Le gusta como hacerse chiquito, ¿verdad?
se infravalora siempre en no, pues es que yo no soy muy buena en esto, ¿no? No, es que yo, no, 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 yo soy muy torpe, yo soy muy tonta, ¿no? O sea, es así como chiquita siempre. Se anula. Su reacción al ser rechazada es huir, mejor se va corriendo, es como una especie de venadito, ¿no? Que corre o Ujú, ratoncito. Es huidiza, requiere hacer las cosas muy bien siempre y busca de alguna manera cierto reconocimiento. La ujú, persona que tiene la herida del rechazo se juzga mucho y esto pues te sigue lastimando. Se percibe distinta a los demás, tiende a aislarse, pero también por lo mismo se siente sola, se siente incomprendida, sus emociones tienden a abrumarla, tiende a vivir, por ejemplo, con miedo, no le gusta que la miren mucho, a veces tiende a ser perfeccionista. El otro día escuché un programa que hiciste, Lucy, sobre los perfeccionistas que me gustó sí, mucho. ajá, Tiende a tener rasgos obsesivos la sí, persona con estas heridas, ¿no? ujú. Así es. Entonces ahí podemos darnos cuenta, a ver, me Claro, es identifiqué. que ahorita que te estoy yo escuchando, inmediatamente dices, ah, pues yo puedo tener ese rasgo, entonces ya puedo empezar a ver, ah, pues es que pasó esto, lo otro, y ahora cómo voy a hacerlo, ¿no? Ujú. Entonces, esto que nos estás diciendo creo que es fundamental, ¿no? Y digo, y yo lo que digo aquí es, bueno, si tú descubres esto, bueno, volvemos a lo mismo, si la herida es muy dura, ve, si necesitas ayuda, ve a que te cosan, ¿no? Que el Claro. corazoncito, ¿no? Oye, alguien Por lo que profesional, sea. ¿eh? Para ti, alguien que de veras sea una gente seria, una gente ética, que tanto tú como yo, pues creo que podemos canalizarlo. Si alguien tiene alguna situación, escríbanos y por supuesto que les podemos recomendar a alguien, ¿no? Eso es cierto, Lucy, porque no falta que terminen yendo con un chamán que te dice que con cuarzos curas eso, o incienso, y no es cierto, ¿no? Eso no va a pasar. Necesitas a alguien que haya estudiado, y aquí sí importan las credenciales, ¿no? Mm. Entonces, alguien que haya estudiado y que sepa hacer. Pero también, si la herida pues no es tan fuerte y es una reflexión, bueno, pues mira, habla tú con tu parte defensiva. Esta parte que tiene ese trauma es una parte que siempre está a la defensiva. Y habla con esa parte y la ver, tranquila, eh, tú tienes tus particularidades tuyas y son hermosas. Tú tienes tus defectos también como cualquier otra persona, pero también tienes tus virtudes. Entiende el mundo que gira, pero no gira a tu alrededor. Y esto es una buena noticia porque no te tienes que sentir abrumada de todo esto. En el fondo, nadie te está juzgando, cada quien está viviendo su vida. Así que tú tienes un lugar en este mundo. Disfrútalo, afróntalo. Tú eres suficiente, tú eres valiosa. Así es. Creo que es algo que puede Por supuesto, decirse Pati. esta Oye, persona. platícanos un poco también de la justicia. Esa tampoco ya me quedó muy clara la de la traición, ya hablamos del rechazo, el abandono. Ujú. Nos falta Entonces, la ahora traición. vamos con la herida de la injusticia. Sí, sí. Claro que sí. Fíjate que es bastante parecida a la herida de la traición, ¿no? De alguna manera la herida de la injusticia, porque la máscara que va a presentar la persona que haya sufrido injusticia en su infancia es la rigidez. Es Mm. una persona, ay, ahorita me pensé justo en alguien, así como que dije, ah, Sí, me claro. cayó un 20, dije, ah, ya sé por qué es así. Sí, justamente, es una persona muy rígida. Es una persona que va a procurar la justicia en todo, la exactitud al máximo y por lo tanto, como tú dices, Lucy, a ser perfeccionista. Mm. Su percepción es que se le aprecia más por lo que hace que por lo que es. Wow. Ujú. Tienen mucho miedo de equivocarse. No respetan, fíjate que esto es muy fuerte, no respetan sus límites Wow. con tal de hacer las cosas perfectamente bien. Mm. Ujú. Porque se exigen Te exigen mucho. siempre Ujú. demasiado. Entonces, esta persona que es así de rígida, pues, no le gusta hablar de sus sentimientos, ¿sí? O sea, sus sentimientos no tienen cabida porque lo que importa es lo que haga. Siempre quiere mostrarse como muy viva, muy dinámica, aunque esté agotada esta persona. Le resta importancia a las cosas que le molestan. Pareciera ser muy optimista o positiva a veces,
pero no necesariamente, ¿verdad? Hace lo necesario por controlar sus emociones, su ira, su miedo. Tiene mucho miedo de perder el control, pero no se permite disfrutar las sensaciones de la vida. Todo debe ser justo, estar justificado y ser justificable. Siempre. Tiende a ser sarcástico e intransigente. Es que imagínate, Pati, establecer una relación de pareja, ¿sí? O de noviazgo, o de que te casas con una persona que traiga esta herida. Entonces, aparentemente, sí, o sea, quieres ser muy perfeccionista, pero nunca va a expresar una emoción. O sea, va a ser muy, muy rígido, muy rígida. Entonces, eso no es fácil, ¿no? Porque aparte, esto como que yo creo que va creciendo, ¿no? Si no lo solucionas, pues a los 30 años o a los 25 cuando quieras, pues ya cuando tengas 40 50 pues esto se va cada vez más creciendo y dañando no solo a la persona, sino a las relaciones. Yo ahorita que te estaba escuchando, dije, imagínate estar casado con alguien así. Uy, ¿cuántas pues no estarán casadas con alguien así, ¿no? O al Claro. revés, ¿no? ¿Cuántos no estarán casados con una persona así? Y yo creo que llega a ser cansado, ¿no, Lucy? No, pero por supuesto. Y sobre todo, ¿sabes qué, Pati? Dañino, porque no es una relación en que te están diciendo lo que sienten, sino al contrario, te están juzgando, están limitando sus emociones. Entonces, imagina, y esto estoy segura que se repercute después en los niños. Entonces, a ver, Pati, ya Ay, vimos sí. es el rechazo, ya vimos la traición, ya vimos Ujú. se me fue ahorita la de abandono, La injusticia. la Oye, pero a justicia. ver, rápidamente, ¿qué se puede decir la persona de la injusticia? O sea, como para mejorar un poquito esto. Ya dijimos que si es muy, muy profundo, pues recomendamos ir con un especialista, ¿no? Pero si puedes hacer una reflexión, ábrete a tus sentimientos. Esa sería mi recomendación. Ábrete a tu corazón. No tiene nada de malo sentir, no tiene nada de malo amar, no tiene nada de malo llorar, no tiene nada de malo estar en contacto con tus sentimientos. Es parte de estar vivo, es parte de vivir la vida. No necesitas controlarlo todo, no necesita todo ser perfecto. De verdad, ahí de vez en cuando que esté tirado algo, ahí de vez en cuando que no se lave la ropa, no pasa nada, de verdad que no pasa nada. El mundo sigue girando con nosotros y sin nosotros. Y eso es un alivio, no es un problema. Así De es, acuerdo. Lucy. No, de acuerdo, Pati. Lo que pasa es que ahí viene un autoconocimiento básico, ¿no? Que sepas reconocer, así como reconocer tus fortalezas, también reconocer cuáles son tus debilidades y trabajar esas debilidades. Y más si vives en pareja, si estás casado, si tienes un noviazgo, pues esto lo tienen que trabajar los dos. O sea, los dos vienen de una familia de origen, entonces unes esa vida y sobre todo, es que para ti, para no repetirlos, a mí lo que me preocupa, todo esto que estás tú diciendo, bueno, son cosas que suceden, pero no hay que repetirlos, no hay que cometer el Cierto, mismo error que ahora sí que voluntario o involuntariamente, pues nuestros papás lo hicieron, pero no lo vuelvas a hacer con tus hijos, o sea, mejor ya frénale, ¿no? Esa cadena, frénala, ¿no? O sea, que así ya no es. siga. Oye, y ahorita que decías de los novios, ¿no? Ya saben, de novios, si nos escuchan, jovencitas, ojos, o no tan jovencitas porque se quieren casar, ojos bien abiertos de novios. O porque si traes estas heridas, a ver, Sí, no te compres un proyecto. O sea, ¿cuántas mujeres no se casan con la persona, se casan con un proyecto? Porque, por ejemplo, si papá fue así o mamá era así, yo a esta persona la voy a cambiar, yo a esta persona la voy a sanar, yo a esta persona la voy a curar. Estás comprando el proyecto. Ojo, no te compres proyectos porque lo que tienes que buscar es un compañero de vida, una compañera de vida, no un proyecto. Probablemente no logres mucho en tu proyecto. Entonces, de novios, ojos bien abiertos. Ya de casados un poquito cerrados, porque si no. sí, ya, oye, de casados ya solucionas, ¿verdad? Pero de noviazgo todavía puedes cambiar y decir, ¿sabes qué? No es, me voy a otro, ¿verdad? Así es, Oye, así Pati, es. esto ha pasado muy rápido, nos quedan, no sé, 6, 7 minutos. Ay, qué Eh, bárbaro. sí, no, te digo que contigo pasa rapidísimo, podemos estar, pero ¿qué te gustaría, no? Así que decirnos en todo este tema, ¿no? De las heridas que son, como tú bien dices, son naturales, puede haber leves, puede haber unas graves también, Ujú.
más que echarle la culpa a quienes las hicieron, porque pudo no haber sido tus papás o pudo haber sido tu abuelo o una tía, o sea, con quien te tocó vivir, pues es más que nada enfrentarlas, ¿no? Ujú. Reflexionarlas, aceptarlas y decir, ¿y ahora qué voy a hacer? Claro, yo creo que lo más importante es ser valiente en todo esto, mi querida Lucy. ¿Por qué digo ser valiente? Y Aristóteles, que tú sabes que soy fan, Yo habla sé. mucho de la valentía y me encanta cómo lo expresa en su obra La Ética Nicómaco, porque Aristóteles dice, ser valiente no es no tener miedo. Ujú. Ser valiente es tener miedo, o sea, que te tiemblen las piernitas, pero decir, hay un fin más grande y vale la pena luchar por ese fin. Y yo creo que cuando por primera vez nos enfrentamos a nuestras heridas, no importa la edad que tengas, cuando dices por primera vez en tu vida, esto ya lo quiero dejar atrás, quiero darle vuelta a la hoja, quiero transformar mi vida, la primera sensación es mucho miedo. Caray, voy a echarle sal a una herida de hace 50 años o hace 30 años que yo no quiero hablar de eso, pero es la única manera de cerrarla. Entonces, yo creo que lo primero es esto, ser valiente, sí, hay miedo de por medio, pero hay un fin más grande. Y el fin es aquí sanar, sanar tus relaciones personales, sanar con tu pareja, como decía, sanar con tus hijos, sanar con las personas que te aman, sobre todo sanar contigo mismo, darte cuenta de tu valor, darte cuenta de tu dignidad. Cuando logres todo esto, vas a haber dicho, caray, ¿por qué no lo hice antes? Vale la pena ir sobre esto, aunque nos dé miedo, Lucy. Yo creo que Sí, eso es lo pero que hay ¿por que qué lo decir. dejan pasar? ¿Por qué lo dejamos a veces pasar, Pati? ¿Por qué siguen pasando los años y a veces te encuentras a personas de 40, 50, hasta 60 años que no han solucionado eso? ¿Qué hay en ese interior? ¿Hay ese miedo a aceptar o ese miedo a cambiar o a responsabilizarte de tu vida? O sea, ¿qué es lo que hay en el fondo? Pues yo creo que una herida siempre implica dolor, Lucy. Y como Ujú. seres humanos le huimos al dolor en general, ¿no? En general. Y entonces lo que queremos es mejor satisfacción. O sea, ¿por qué vivimos en un mundo tan, tan primario, donde siempre estamos buscando el placer primariamente, rápidamente, que esto me dé placer, el internet me da placer, la comida me da placer? O sea, lleno mi vida de dopamina, lleno mi vida de placer y mejor hago el dolor allá. No quiero hablar de eso, no quiero hablar de eso, no quiero hablar de eso. Sin darme cuenta que lo que me va a dar la verdadera felicidad no es la inmediatez, Claro. sino lo que cuesta trabajo, lo que se llama un bien arduo, lo que vale la pena. Porque yo invito a que todos los que nos escuchen lo piensen. Todo aquello que en su vida valga la pena, todo lo que valga la pena en tu vida, lleva tiempo, lleva dinero, lleva mucho esfuerzo y Claro. lleva a enfrentarse al sacrificio también, que eso a veces va de la mano del dolor. Yo creo que por eso lo dejamos, pero no hay que dejarlo. Pero a fin de cuentas creo que vale la pena, Pati, porque Totalmente. a fin de cuentas, pues lo que buscamos, ¿no? Es esa armonía, esa tranquilidad, esa felicidad que siempre te la va a dar, pues, el reconocer, ¿no? Y el aceptar tu vida, pero sobre todo hacia adelante y vivir el Así es. presente. Y yo nada más complementaría, porque me encanta ahora sí como lo pusiste tú, en no ser nosotros causantes de una herida. Así que seamos conscientes de lo que a nosotros nos afectó, no seas tú causante en tus hijos de una herida, ¿no? Ya lo conocemos, como tú dices, hay que informarse, pero no Ujú. repetir los mismos errores. Así es. Pati, muchísimas gracias. Créeme que contigo el tiempo pasa así como volando, volando, pero me encantaría si tienes algún mensaje final, dónde te podemos encontrar, ¿verdad? Todas las personas que forman parte, ¿no? De esta gran comunidad, de esta gran plataforma de retos femeninos. Bueno, pues el mensaje final es, tú que me escuchas, eres increíblemente valiosa, increíblemente maravillosa, única e irrepetible. Y si quieres saber un poquito más de mí, pues sígueme en mi Facebook. Estoy como Patti Garza, doctora en filosofía, Patti con doble T Y, o en mi página de internet, patigarza.com. Perfecto, Pati. Otro día nos tienes que dar una buena resumen, clase de filosofía. Muchísimas Cuando gracias, quieras, mi Pati. querida Lucy. Gracias, Igualmente, Pati. abrazo.
Gracias, muchas gracias a cada una y a todas ustedes por estar el día de hoy aquí conmigo en Ser Mujer. Yo soy Lucía Legorreta, te mando un fuertísimo abrazo y te espero aquí en la próxima semana. Muchas gracias a todas.